61 del versículo 1 al 5, donde vimos el clamor del rey David a Dios en un momento muy difícil de su vida. Él estaba siendo perseguido por su hijo Absalón, quien quería no solamente arrebatarle su trono, sino quitarle su vida. Vimos también, hermanos, que en ese clamor de David a Dios se notaba claramente la confianza del salmista, la confianza que tenía el salmista con su Dios. Y también vimos al final, en el versículo 5, cómo el salmista habla de una comunión tan íntima con su Dios, que lo ilustra con unas alas debajo del cual él se sentía seguro, se sentía protegido. Y era tan cercana la presencia de David, del rey David, a su Dios, que presenta a una gallina con sus alas recogidas, que está cubriendo a su polluelo, dándole abrigo, dándole protección, dándole ternura y amor. Ahora vamos a leer desde el versículo 5 al 8. La segunda es el segundo párrafo de este Salmos. Terminamos el versículo 4 el otro día, considerando el deseo que tenía David de estar en el tabernáculo, en la presencia de Dios, justamente haciendo alusión a esa relación tan íntima que tenía con su Dios. Sin embargo, desde el versículo 5 en adelante dice la palabra de Dios: porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios, prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Bueno, vamos a ver ahora, hermanos, el título de nuestro compartir de este segundo párrafo del Salmo 61 es: comunión es igual a compromiso. Repito, comunión es igual a compromiso. Y vamos a ver, hermanos, la respuesta que el rey David recibe de su Dios. Y aquí vemos, hermanos, por qué razón él quería estar en el tabernáculo. El versículo 4 decía: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Él quería estar en la presencia de Dios, hermanos. Quería estar en la morada de su Dios para hacerle votos. El versículo 5 dice: porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Hacer votos a Dios, hermanos, es hacer promesas, es asumir compromisos con Dios. Muchas veces David lo hacía en medio de situaciones desesperantes como la que estuvimos considerando. Pero el hecho de que la desesperación le llevaba a David a comprometerse con Dios o a prometerle algunas cosas, sin embargo, eso no le quitaba nunca el valor o la seriedad para David de su voto, y mucho menos para Dios, ¿sí? Cuando David emitía un voto, una promesa, o asumía un compromiso delante de Dios voluntario, para Dios era algo serio, y para David también. Es decir, vamos a ver que David no decía dentro de sí: pero yo desesperado nomás le dije a Dios, esto me equivoqué, no voy a nomás cumplir porque no puedo. No, cuando David asumía un voto, una promesa a Dios, lo cumplía. Bueno, eso es hacer voto, y David lo hacía. Ahora también dice la segunda parte del versículo 5: me has dado la heredad de los que temen tu nombre. La palabra heredad significa patrimonio, posesión, es decir, Dios y todas las bendiciones que significaban tener a Dios, a Jehová, como el Dios de David. David sabía, hermanos, que tenerle a Jehová como su Dios le hacía a la persona más, por decirlo así, acaudalada del universo, ¿sí?
La fuente de riqueza de David era inagotable porque Dios mismo era su heredad. Dios mismo era su porción. Eso era para David, era Dios. Eso es importante entender, que el hecho de que David tuviera a Dios como su heredad lo hacía un hombre seguro, un hombre confiado. También vamos a ver en el versículo 6 y 7 que la respuesta de Dios es completa. Dice el versículo 6, días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación. David le pidió a Dios añadir días a su vida y años a su reinado. ¿Recuerdan? Porque él estaba siendo perseguido por su hijo para, uno, quitarle su trono y segundo, acabar con su vida. Eso era el consejo que había recibido Absalón de sus consejeros, que tenía que acabar con la vida de su papá y de todo lo que tuviera que ver con David, de modo que nadie con el tiempo se levantase a reclamar ese trono. Y David entonces le pidió a Dios más días a su vida y años a su reinado. Pero como siempre, el versículo 7 nos habla, hermano, de que Dios le respondió mucho más abundantemente a David de lo que David mismo le pidió. Dice el versículo 7, estará para siempre delante de Dios, prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Sus años serán como generación y generación. No solamente Dios, hermanos, le proveyó más días a la vida de David. Sabemos que él murió muy viejo, lleno de vida. También sabemos que su reinado fue hasta el último día de su vida. Él fue rey, respetado, reconocido por su pueblo. Pero no solamente quedó allí, hermano, la respuesta de Dios. El versículo 7 nos habla de un reinado eterno que encuentra su verdadero cumplimiento solamente en Cristo, el Hijo de David. ¿Sí? Dice el versículo 7, estará para siempre delante de Dios. Este es un versículo, hermanos, mesiánico. Aún los judíos, para los judíos, este versículo tiene una implicancia profética en cuanto al rey Mesías. Así que tal vez David no entendía bien lo que escribió, pero nosotros hoy sabemos de que Dios respondió a ese clamor de una manera abundante. Bueno, pasamos al último versículo. El versículo 8 dice, así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. El cantar alabanza y cumplir votos. Allí habla de cantar alabanzas por la respuesta, por la victoria, pero también cumplir votos, cumplir promesas, cumplir con el compromiso asumido. Y eso nos habla, hermanos, de una fórmula inseparable para el rey David. Su comunión era real e íntima con Dios. Por ende, su compromiso también era serio con su Dios. No es, hermanos, que cuando necesitaba nomás que él buscaba a Dios, o cuando necesitaba nomás se comprometía con Dios. Aún después de la victoria, de la respuesta, aún después de la bendición, él no olvidaba sus promesas. Él no olvidaba, hermanos, su condición. Quiero ahora abarcar este tiempo para compartir con ustedes la conclusión de estos versículos que estuvimos compartiendo, hermanos. Realmente hay 4 conclusiones y aplicaciones prácticas, pero solamente 2 quiero puntualizar esta noche en el nombre de Jesús para todos nosotros. El primero, hermanos, es que en su relación con Dios, David era consciente de su consagración al Altísimo. Es decir, el compromiso, el voto que aquí David está considerando delante de Dios, hermanos, no solamente se refiere a alguna promesa o algún compromiso voluntario que él haya asumido en ese momento de desesperación, sino también tiene en memoria aquella consagración de la cual fue objeto cuando Samuel, allá en primero de Samuel, capítulo 16, versículo 13, dice, le unge delante de todos sus hermanos y de su papá como rey de Israel. Ese ungimiento, hermano, significaba la consagración total
de todo lo que David era y de todo lo que él tenía a Dios como su siervo, como su instrumento, en este caso como el rey de Israel. David tiene en mente, hermanos, ese voto, esa consagración, ese compromiso asumido con Dios cuando dice pagaré mis votos a Dios. Y qué interesante dice la Biblia ahí en 1 de Samuel 16:13. Lo pueden leer luego, hermanos. Dice que desde ese día el Espíritu de Dios ya no se apartó más del rey David, de David. Bueno, hermanos, pero también aquí encontramos que David, aparte de tener en mente vivir de acuerdo a ese voto, vivir de acuerdo a esa consagración plena a Dios, como siervo de Dios, como rey de Israel, también procuró en todo momento, hermano, el honrar los compromisos asumidos de forma voluntaria, aunque haya sido en un tiempo de desesperación, aunque haya sido motivado por un problema muy grave como la que estuvimos considerando. Nunca él dejaba de honrar sus compromisos con Dios y los asumía voluntariamente. Qué interesante, hermanos, es este punto para nosotros los cristianos hoy. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19, dice la palabra de Dios, hermanos, que nosotros somos templos del Espíritu Santo de Dios. Voy a leerles. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, hermano, el cristiano pertenece a Dios. El cristiano es una persona consagrada a Dios. ¿Sí? Este versículo nos habla claramente de que el creyente es pertenencia de Dios y que está llamado a vivir para su gloria, digno de este llamado, como dice Efesios 4:1. Recuerdan que hemos estudiado también, ¿sí? Donde Pablo exhorta de que andemos como es digno del llamado con que fuimos llamados, ¿sí? El cristiano, hermanos, es una persona consagrada a Dios y está llamado a vivir como es digno de aquel que lo llamó. El cristiano es una criatura comprometida con su Dios. Es decir, hermano, yo no necesito comprometerme con Dios. ¿Por qué? Yo no necesito asumir algún compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque el compromiso está hecho, hermanos. La sangre de Jesucristo ha sellado este compromiso con Dios, de Antolín Guerrero y su creador. Pero no solamente Dios tiene derecho sobre mí como creador, sino también como mi redentor, porque Él es el que pagó con la preciosa sangre del Señor Jesucristo la redención de mi alma. ¿Sí? Recordemos, hermanos, que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos en tinieblas, lejos de Dios y de las promesas. Por naturaleza éramos enemigos de Dios. Y el Señor Jesucristo nos reconcilió, nos pasó de muerte a vida, de tinieblas a su luz. Y hoy, hermanos, somos pertenencias de Dios, reales sacerdotes de Dios. Somos parte de esa nación santa que Él apartó para que a través de nosotros sus virtudes pudieran ser anunciadas a través de nuestra vida y a través de nuestros labios. Es decir, hermanos, el cristiano, vos y yo, estamos comprometidos con Dios. Y ese compromiso se selló con la sangre de Jesús. En segundo lugar, hermanos, quiero pasar al último versículo, donde encontramos que David era un creyente que procuraba ser fiel a aquel que lo llamó, dice la Biblia, de detrás de la parida, de las paridas. Es decir, si alguien buscaba algo que le pudiera dar a David derecho para ser rey, no había. Él era el menor de todos los hermanos, el siervo de todos, de una familia insignificante de Judá. Su papá era un simple campesino,
ganadero que tenía unas ovejas a quienes David cuidaba como hijo menor. Y Dios varias veces le hace recordar a David, de detrás de las paridas te traje para ser príncipe de Israel. Y David sabía eso. David era un creyente que procuraba ser fiel a aquel que hizo eso con su vida, que vio algo en su vida y que lo puso por delante de su pueblo. David procuraba ser digno de ese llamado. Muchas veces falló, muchas veces pecó, muchas veces fue infiel, pero sabemos, hermanos, que David siempre es un ejemplo para nosotros los creyentes de cómo tenemos que humillarnos delante de Dios, de cómo tenemos que volver siempre a nuestro Dios, procurar siempre levantarnos, tomar el arado y seguir para adelante en la misericordia, en el amor de Dios. Pero lo que quiero rescatar aquí, puntualizar, hermanos, es que David siempre procuraba honrar su compromiso con Dios. Recordarán ese versículo que el hermano Jorge siempre también nos recuerda, cuando en la propiedad de Araúna, David va para hacer un sacrificio y este hombre quiere regalarle el buey, las maderas, el lugar. Y David dice, no, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré sacrificio a Dios que no me cueste nada. Ahí encontramos, hermanos, el reflejo del compromiso de David para con su Dios. Era tan serio, era tan profundo, era tan real el compromiso que David tenía con su Dios de querer honrarle siempre, de querer serle fiel, que siempre procuraba darle lo mejor que él podía dar. Hermanos, él procuraba ser fiel a su rey, a su dueño, a su creador, a su Dios. El cristiano también está consagrado, comprometido con su Salvador. Recuerden, hermanos, que la sangre preciosa de Jesucristo es la que te limpió y me limpió a mí. Es la que quitó todo aquello que podía estorbar que hoy seamos nosotros hijos de Dios, seamos reales sacerdotes de Dios. No hay nada que impida. Hemos sido santificados, apartados, consagrados para Dios. Eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo y con vuestro espíritu. El cristiano entonces está consagrado, comprometido con su Salvador. Este compromiso, este llamado es día a día, hermanos. No es solamente los domingos, no es solamente cuando necesito, no es solamente cuando yo quiero, hermanos. El cristiano no tiene que tener esa actitud con su Dios. Esta vez, hermano, ya de gustas orande, ya apenas se la de yara, le anda eupeisa. Dios merece, hermanos, nuestra total fidelidad. Dios merece, hermanos, de nosotros que estemos dispuestos a honrar su nombre de la mejor manera en que podemos. Tal vez no sea igual a lo que el otro está haciendo, pero que cuando Dios mire mi corazón, vea que estoy dando lo mejor de mí para Él, en agradecimiento, en reconocimiento. ¿Sí? Entonces, hermanos, por favor, en el nombre de Jesús, estemos atentos a esas actitudes que muchas veces quieren estorbar esta realidad, esta bendición en nuestras vidas. Este compromiso, este llamado es día tras día, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, hermano. Aún en sueño, dice el rey David, alababa a Dios en las vigilias de la noche. Así que la vida cristiana, sin un compromiso moral serio y sostenido, como la de David, hermano, es una quimera. Elegí esa palabra, me gustó la palabra quimera, hermano, porque habla de ilusión, habla de sueño, habla de anhelo que nunca lo cumplo. Viste, famoso, yo quiero servirle a Dios, yo quiero adorarle a Dios, pero nunca lo cumplo. Esa es una quimera, hermanos, y una vida cristiana sin un compromiso moral. ¿Qué significa eso, hermanos? Que desde lo más profundo de tu corazón hasta lo externo esté comprometido con procurar agradar a Dios cada día, día a día, amando a Dios, amando a tu hermano, amando a la obra, comprometido con Dios, comprometido con tu hermano, comprometido con la obra. Eso habla de un compromiso moral serio, ¿sí? Como la de David.
Sin esta actitud, sin esta decisión de fe, hermano, nuestra vida cristiana es apenas una ilusión, apenas es un sueño, apenas es un anhelo que nunca se cumple. Siempre estamos en nuestro molde. El cristiano no sale de ese molde. Dios le quiere sacar, pero no puede, porque hace falta, hermanos, una decisión de fe de parte de nosotros, de vivir esta realidad. La iglesia de Villa Elisa y cada cristiano que escucha este sermón está siendo llamado por Dios a ser coherente con este compromiso, asumiendo a vivir como un comprometido con su Señor. ¿Sí? Hermanos, del dicho al hecho hay un largo estrecho. Lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, que entre estas dos cosas no haya ningún espacio. ¿Sí? Para eso Dios necesita que hoy nosotros decidamos seguir el ejemplo del rey David y dejemos, hermanos, de anhelar, dejemos de ilusionarnos, dejemos de ser, la palabra sería, dejemos de ser personas indecisas. Decidamos, hermanos, a vivir una vida que manifieste su compromiso con su Creador, su compromiso con su Salvador. Y Dios va a hacer muchas cosas con nosotros. Me incluyo 100%, hermano. Me estremece la actitud del rey David para con su Dios. Realmente es un ejemplo digno de que la iglesia de Villa Elisa y todos los cristianos sigamos en el nombre de Jesús. Que Dios nos bendiga, hermanos, con su palabra. Muchas gracias.